Hola a todos, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí con todos con nosotros. Vamos a iniciar nuestra transmisión de nuestra plática, de nuestra charla del día de hoy. Primero que nada, pues darle las gracias a todos por estar aquí. Nos da mucho gusto que se encuentren con nosotros esta noche, que iniciamos nuestro tercer ciclo de conferencias. Gracias a todos los que se están conectando ahorita. Por favor, díganos de dónde están para que podamos saludarlos. Gente de Argentina, buenas noches, Ale, Tatiana, Paolo, Víctor, Juan Carlos, buenas noches en Puebla, buenas noches en Colbacu, en la Ciudad de México, mucha gente de aquí de la Ciudad de México. Buenas noches, nos están hablando de Costa Rica, de una escuela nacional preparatoria de las 5, que van a pasar también, creo que van a pasar lista por aquí. Entonces, chicos, bienvenidos desde Jalapa, Roberto Carlos, Puebla. Gracias a todos. Desde Guatemala, buenas noches también. Morelos, bien lejos. Buenas noches, Gio, ¿cómo estás? Pues nosotros estamos muy contentos desde San Cristóbal de Chiapas, muchas gracias. Sandra, buenas noches. Todos, Guerrero Negro, Baja California Sur, México, buenas noches. Ecuador, Perú. No, estamos aquí muy Uruguay. Gracias. Neptuno, no, ese sí está un poco más lejos. Guadalajara, Bogotá. Gracias. Vamos a empezar el día de hoy, Colombia. Hoy iniciamos nuestro tercer ciclo de conferencias y bueno, pues tenemos un tema que yo creo que ha llamado mucho la atención, nos da mucho gusto. Gracias a todos por compartir el evento y por invitar a todos sus amigos. Creo que ha sido muy exitoso cómo salieron las cosas con este tercer ciclo. Como saben, son 5 charlas. Vamos a empezar hoy hablando de fisiología del buceo en mamíferos marinos con el doctor Luis Medrano. En un momento más lo voy a presentar. Y luego vamos a continuar con una de delfines. Seguimos con otra de sífidos y luego vamos con una de vaquita marina y vamos a cerrar con la de manatís. Entonces, como ven, son 5 viernes que nos vamos a estar divirtiendo mucho y conociendo mucho. Y pues lo que quiero hacer ahora es, ya después de darles las gracias a todos y decirles que aunque nos estén viendo en repetición o en retransmisión, pues dejen un mensajito de dónde están para que podamos saludarlos después. Y entonces ahora lo que quiero hacer es, buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Norma. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por aceptar. Yo sé que tienes muchísimo trabajo y en serio me da mucho gusto que estés aquí. Ya tenemos un ratito persiguiéndote, pero bueno, se dio perfecto ahorita la oportunidad de que podamos platicar. Y entonces, bueno, quiero presentar al doctor Luis Medrano. Tiene un enorme currículum y bueno, vamos a hacerlo más chiquito, pero creo que muchos de ustedes lo conocen y lo sé porque por los mensajes que nos dejaron, pues te dejaron muchos mensajes, muchos alumnos tuyos que ya ahora están en doctorado, como yo fui alumna tuya de licenciatura, Sí. tú fuiste mi tutor de licenciatura, entonces pues me da mucho gusto que yo creo que estoy segura que nos van a estar acompañando. Entonces, bueno, el doctor Luis Medrano González es profesor titular de tiempo completo del grupo de mastozoología marina del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias. Él desarrolla investigación sobre ecología, morfología y genética de mamíferos marinos con el propósito general de conocer la interacción entre distintos niveles fenomenológicos en la evolución biológica. En años recientes también estudia algunos aspectos ecológicos e históricos de las poblaciones humanas de México y su investigación se orienta a generar nuevos conceptos sobre los procesos de la vida, así como conocimiento útil para resolver dilemas de conservación biológica y bienestar humano. Casi nada. Entonces, bueno, quiero de otra vez nuevamente darte las gracias y yo sé que va a ser una charla muy interesante. Déjame ver quién anda por aquí también. Pues bueno, tenemos gente de Tabasco, de diferentes lugares. Vamos a ir, la mecánica va a ser la siguiente. El doctor Luis Medrano nos va a compartir la presentación, 35, 40 minutos más o menos, y después vamos a contestar las preguntas. No se desesperen, por favor. Yo sé que todo el mundo tiene muchas preguntas, pero las vamos a ir contestando poco a poco. ¿Quieres ir compartiéndonos tu presentación, Luis? Muy bien, Norma. Bueno, pues primeramente, muchas gracias a todos. Buenas noches. Espero que todos se encuentren bien junto con sus seres queridos. De nuevo, Norma, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrado. Y pues hoy les hablaré sobre
Fisiología del buceo en los mamíferos marinos. Está ahí ya mi presentación. Sí, permítanme, sí, me apago y... Si la quieres poner completa. Sí, es lo que voy a hacer. Ahí está. Perfecto. Bienvenido, gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Esta es una presentación bastante extensa, son como 90 diapositivas y solo las últimas 40 tratan sobre buceo, pero necesito las otras 50 para que comprendamos bien de lo que estamos tratando. ¿Sí? Entonces empezamos por hablar de que cuando hablamos, cuando hablamos sobre mamíferos marinos no nos referimos a un grupo natural, sino a varias especies a las que les llamamos así genéricamente, pero que en realidad pertenecen a 5 órdenes diferentes de mamíferos placentados y que evolucionaron al menos 9 veces en forma independiente a la vida marina. ¿Sí? Nosotros, los seres humanos, hemos tenido una larga y la mayor parte de las veces triste historia de relación con estos animales, ¿sí? En la que hemos extinguido nosotros 5 especies a partir del siglo XVIII, ¿no? Actualmente los mamíferos son de mucho interés para la sociedad, para la política también, incluso para la economía. Hay muchos problemas y asuntos que hay que atender sobre ellos. Pero digamos, desde el punto de vista científico, sí, el estudio de los mamíferos marinos tiene el potencial de proveer información sobre cómo funcionan los ecosistemas marinos y con eso posiblemente desarrollar una base de cooperación internacional para la conservación de los ecosistemas marinos. En particular, el estudio de la fisiología de los mamíferos marinos, ¿sí? Especialmente en un contexto evolutivo, es de interés para la medicina de estos animales, para su veterinaria, lo cual por supuesto es relevante en su conservación, ¿sí? Pero también para la medicina humana, y permítanme ponerles un ejemplo, ¿sí? Los estudiantes de biología, de medicina, los veterinarios saben muy bien que un aspecto muy importante de la fisiología cardíaca es la sincronización electromecánica de las fibras musculares que forman el corazón. Entonces, un problema muy interesante para los médicos, para todos los fisiólogos, es el de cómo se pueden sincronizar, ¿sí? Masas cardíacas tan grandes como 600 kilogramos en una ballena azul, ¿no? La foto que están viendo ustedes es el corazón de un rorcual común, una ballena, ¿sí? Y entonces, ¿cómo ocurre esa sincronización en masas tan grandes musculares? Es un problema interesante. Entonces, el príncipe Bernardo de Holanda ha estado desde hace muchos años apoyando investigaciones sobre el electrocardiograma de distintas ballenas, la ballena gris, la ballena jorobada. Sí, ustedes ven aquí, por ejemplo, el registro, un registro original de cómo es el electrocardiograma de una ballena jorobada. Yo Barta le puse ahí, ¿sí? Y acá tienen ustedes un registro promedio de 89 de estos registros, en donde ustedes ven las ondas PQR, específicamente la señal de sincronización, la señal eléctrica que se transmite a todo el corazón, ¿sí? Ocurre entre la onda P y la onda R, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos acá abajo la raíz cúbica del peso del corazón, eso sería algo así como una medida de la longitud de todas las fibras que tienen que recorrer las señales eléctricas en el corazón, ¿sí? Y lo comparamos con cuánto tarda eso, bueno, pues está claro que conforme más grandes sean distintos mamíferos, ¿sí? Pues mayor tiempo tarda el corazón en despolarizarse. Sin embargo, fíjense, para animales muy grandes como las orcas, los elefantes y la yubarta,
ese tiempo ya nos incrementa mucho. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir en el corazón de las orcas, los elefantes y las yubartas? Que ese tiempo de propagación, ese tiempo entre la onda P y la onda R, que es el tiempo de propagación eléctrica en el corazón, ¿por qué no aumenta? ¿Sí? Esto nos da la idea de que hay una adaptación en estos animales a una propagación muy rápida de las señales eléctricas, y conocer cuál sería o cuáles son los mecanismos que permiten esto es de mucho interés para la medicina. Eso solo es un ejemplo, ¿no? Ahora, probablemente muchos de ustedes sepan qué cosas son los mamíferos marinos, otros no, así que tengo que tratar sobre eso, ¿sí? Y pues no existe realmente una definición de qué cosa es un mamífero marino. Son los que viven en el mar, sí, pero pensemos, por ejemplo, que los osos polares, los zorros árticos que viven en el mar no son acuáticos, entonces no es un tenemos también el murciélago pescador del Golfo de California, que no vive exactamente en el mar, pesca en el mar, pero perchan en rocas y cuevas de islas, ¿no? Otro criterio es el de que forman parte de las cadenas alimentarias del mar, pero por ejemplo hay un vampiro que le chupa la sangre a los lobos marinos cuando están en tierra, y entonces pues forma parte de las cadenas tróficas del mar, pero estaríamos exagerando si considerásemos a los vampiros que le chupan la sangre a los lobos marinos como marinos también, ¿no? Y lo otro es que tienen adaptaciones que les permiten vivir en el mar. En el caso de los zorros árticos, de nuevo, pues estos animales tienen más bien adaptaciones para andar en la nieve, no tanto para vivir en el mar. Entonces hay es complicado hacer una definición, y en mi opinión lo mejor es no preocuparse por una definición exacta de lo que es un mamífero marino, sino simplemente restringirnos a que los mamíferos marinos son simplemente las especies que estudian los mastozoólogos marinos, ¿no? Si a ustedes se les ocurre, no sé, hacer un estudio de algún mamífero que no tenga estas características y se los aceptan en una revista de mastozoología marina, pues a lo mejor ya podrían considerarlo marino. Por ejemplo, miren, los delfines de río no viven en el mar, pero los tenemos que considerar dentro de los mamíferos marinos porque forman parte del grupo de los cetáceos. Entonces, si dejamos sin estudiar a los delfines de río, dejaríamos sin estudiar un aspecto muy importante de la diversidad de los cetáceos, ¿no? Entonces, miren, aquí tienen la filogenia de los mamíferos en rojo, ¿sí? El grupo se originó hace unos 200 millones de años en la transición del Triásico y el Jurásico. Tuvieron una cierta diversificación durante el Mesozoico, y después, en el evento KT, ¿sí? Con la extinción masiva de los dinosaurios, pues ya saben todos ustedes que los mamíferos, especialmente los mamíferos placentados, se diversificaron, ¿no? Entonces, ¿a quiénes se les considera marinos? Es decir, ¿a quiénes tradicionalmente se les estudian los mastozoólogos marinos? A una especie de murciélago, que es el murciélago pescador del Golfo de California, a varios carnívoros, ¿sí? Que incluye al zorro ártico, a 36 especies de pinípedos, al oso polar y a dos nutrias. Una de ellas, la verdadera nutria marina, a todos los cetáceos, delfines, ballenas, sifios, delfines de río incluidos, a los sirenios, que son los manatíes, y a un orden extinto, que son los desmostilos, ¿no? En total son 136 especies de estos animales, cetáceos, que están divididos en misticetos, cetáceos con barbas, 14, y cetáceos con dientes, entre los cuales están los cachalotes, los sífidos, los delfines de río de los ríos Indo y Ganges, y Nioidea, que son los delfines rosas,
los delfines rosas, el delfín del Río de la Plata y el extinto delfín del río Amarillo, los delfinoideos, que incluyen a las belugas, narvales, marsopas y delfines, que como ven son con mucho el grupo más diverso, los lobos marinos, los otáridos, en donde ya hemos extinto una especie, el lobo marino de Japón, la morsa, las focas, donde también hemos extinto recientemente a la foca monje del Caribe, el oso polar, familia Ursidae, y mustélidos se consideran hasta 3 especies, ¿no? En donde a finales del siglo XIX extinguimos al bisón marino. Y entre los sireños están los dugongos y la vaca marina de Steller, los manatíes, familia Triquequidae, y entre los dugóngidos, pues también por acción humana hemos extinto a la vaca marina en el siglo XVIII. A la vaca marina se le descubrió en 1742, en 1768 ya estaba extinta. Y por supuesto, como les dije, el murciélago pescador del Golfo de California. Bien, empecemos con los cetáceos. Estas son las ballenas francas, ¿sí? No tienen aleta dorsal, la ballena franca pigmea, ¿sí? La ballena gris, que tradicionalmente se ha puesto en una familia, no forma una familia por sí misma, a los rorcuales, que se caracterizan por tener surcos en su región ventral anterior, y aquí les pongo otro rorcual, la ballena jorobada, ¿sí? A los cachalotes, la familia Physeteridae contiene solamente al cachalote, la familia Cogidae incluye 2 especies de cachalotes, el cachalote pigmeo y el cachalote enano. A los sífidos, de los que ya escuché que les van a hablar en días próximos, los sífidos y los cachalotes son cetáceos que bucean muy profundo por largos periodos, y especialmente los sífidos son muy poco conocidos, son tan poco conocidos que hasta la fecha se siguen describiendo especies de ellos. Este es el delfín de la India, familia Platanistidae, Susu le llaman en la India, los delfines rosas de los ríos Orinoco y Amazonas, el delfín del Río de la Plata, allá los argentinos y uruguayos le llaman Francisquita, y el extinto delfín del Río Amarillo, y como lo conocían los chinos, Beiji, Beiji, que quiere decir en chino, Beiji significa delfín, justamente. Entre los delfinoideos están las belugas, ¿sí? Familia Monodontidae, los narvales, también familia Monodontidae, y está también la familia Delfinidae, que son con mucho los cetáceos más diversos, 37, 38 especies, y para que nos demos una idea de su diversidad, aquí hay algunas fotos de ellos. Miren ese qué bonito con tonos azules, ¿sí? Otro sin aleta dorsal, y la familia Delfinidae incluye a las orcas, el delfín más grande de todos. Tradicionalmente se ha notado como una especie. Estudios de genética sugieren que podrían ser 2 o 3 especies en realidad, ¿sí? Y la familia de las marsopas, en donde tenemos que incluir a la vaquita, que está en riesgo crítico de extinción, ¿sí? Entre los carnívoros, estos son los lobos marinos, familia Otáridae. Noten el gran desarrollo del cuello, el pecho, la extremidad anterior. Se llama Otáridae porque tienen pequeños pabellones auriculares, y Otáridae quiere decir que tienen orejas. A las morsas, ¿sí? que no tienen orejas, y a las focas. Esta es la foca de Weddell, no la pierdan de vista. Acuérdense bien de esta foca, porque vamos a hablar mucho sobre ella, ¿sí? La foca de Weddell. Ellos no tienen oreja, ¿sí? El oso polar, ¿sí? Y la nutria marina. No tengo aquí está una foto del zorro ártico, que se considera el carroñero de los osos polares. Entre los sirenios, estos son los dugongos,
¿sí? Que viven en el Océano Índico, Indo-Pacífico, ¿sí? Y a los manatíes, de los cuales hay 3 especies, tal vez hasta 4, ¿sí? Y el murciélago pescador del Golfo de California. Muy bien. Entonces, los mamíferos en términos de formas son, en mi opinión, y esta a discusión, el grupo más diverso en términos de formas. Los mamíferos pueden ser tan pequeños como una musaraña que pesa 2 o 3 gramos, hasta una ballena azul cuyos ejemplares más grandes pesan al menos 180 toneladas. El punto ahí es que es muy difícil pesar 180 toneladas. ¿Cómo se le hace? ¿Sí? Y por supuesto los mamíferos viven desde los trópicos hasta los polos, los podemos hallar a 3,000 metros de profundidad al menos, hasta las más altas montañas, más allá de los 6,000 metros de altitud, ¿sí? A las cabras del Himalaya, incluso los leopardos de las nieves, que no llegan tan alto como las cabras de los Himalaya, ¿sí? Entonces, y viven en una enorme diversidad de ambientes de todo tipo, ¿no? Especialmente en ambientes donde muy oscuros, en cosas como en cuevas, en túneles, en los abismos marinos, muchos son nocturnos, ¿sí? Entonces hay una gran diversidad de mamíferos, pero todos, ¿sí? Tienen en esencia la misma fisiología, lo cual es muy importante para nosotros, ¿sí? Todos tienen temperatura corporal aproximada de 37 grados centígrados, algunos un poquito más, todos son endotermos, ¿sí? Es decir, regulan su temperatura por mecanismos fisiológicos propios y tienen un medio interno muy similar todos, ¿sí? Cuya composición es la que imitan las soluciones fisiológicas, como la solución de Krebs, los medios de cultivo celulares, ¿sí? El medio interno se define como el líquido que rodea las células, ¿sí? Que tiene esa temperatura, como les digo, alrededor de 37 grados centígrados, una presión osmótica de 0.3 osmoles con una cierta composición química, ¿no? Donde el soluto más abundante es el cloruro de sodio, y un pH de 7.2, 7.4, que también es un componente de la composición química, ¿verdad? Recuerden que el pH es el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Eso significa que para tener una muy buena idea de cómo, cómo los mamíferos pueden vivir en el mar o se han adaptado al vivir en el mar, pueden ustedes hacer el experimento de cómo vivirían ustedes. Si ustedes se fuesen al mar, ¿qué problemas tendrían para regular su temperatura, para moverse, para regular su salinidad? Es decir, la composición y volumen del medio interno, para bucear, que es lo que nos interesa, cómo se percibe, cómo comen, cómo se reproducen, ¿sí? Cómo le van a hacer para dormir, ¿sí? ¿Qué historia de vida tendrían? Me refiero a si tienen ciclos de vida largo, cortos, si se reproducen muchas veces, si tienen cuidado parental o no, ¿sí? Y en términos poblacionales, bueno, si sus poblaciones pueden crecer rápidamente o no. ¿Sí? Entonces, miren, esta es una gráfica que muestra la tasa metabólica relativa contra el tamaño corporal, ¿sí? En varios mamíferos marinos en azul y varios mamíferos terrestres en rojo. Y lo que vemos es que en general son dos cosas. Uno, los mamíferos marinos, ¿sí? Tienen en general, vemos tres, los mamíferos marinos en general tienen una tasa metabólica superior a la de los mamíferos terrestres. Dos, en promedio son más grandes que los mamíferos terrestres. Tienen que ser animales grandes por sus requerimientos especialmente, bueno, de todo tipo, termorregulación, osmorregulación, buceo, etcétera. Los mamíferos marinos tienen una tasa metabólica relativa y para sostenerla tienen que ser animales grandes, ¿sí? Entonces tienen que ser animales grandes,
tienen tasa metabólica elevada con respecto a mamíferos del mismo tamaño. Y tercero, la variabilidad de su tasa metabólica es mayor que en la de los mamíferos terrestres. Es decir, hay una mayor variedad de procesos metabólicos que podemos encontrar en los mamíferos marinos, ¿no? Hay algunas focas, por ejemplo, esta que estoy indicando aquí, ¿sí? Que tiene una tasa similar a mamíferos de su mismo tamaño, pero hay incluso un mamífero marino que tiene una tasa metabólica menor. Esos son los manatíes, ¿sí? De inicio, entonces, tendríamos que hablar primero antes de hablar sobre buceo, tengo que hablar un poco sobre natación. Y entonces, bueno, ya sabemos que en todos los mamíferos marinos, pero especialmente en los cetáceos, en los sirenios, el cuerpo tomó una forma fusiforme, lo que implicó la desaparición de las extremidades posteriores, ¿sí? Y la orientación del cuerpo en forma horizontal. En términos anatómicos, eso lo vemos en el cráneo, como el foramen magnum, orientado hacia atrás, ¿no? Y pues la transformación de las extremidades anteriores, en aletas. En el caso particular de los cetáceos, asimismo ha habido un alargamiento de los huesos maxilar y premaxilar, ¿sí? Que ha llevado al orificio nasal hacia la parte superior de la cabeza, ¿sí? A eso se le llama telescopización, y eso le ha permitido, en especial a los cetáceos, poder respirar en el agua sin necesidad de dejar de nadar, o manteniendo la continuidad del nado mucho más de lo que hacen otros mamíferos, ¿no? Muy importante en la natación, hay básicamente dos problemas con la natación. Uno es que el agua es más densa y más viscosa que el aire y ofrece mayor resistencia al movimiento, ¿sí? Lo otro es que no ofrece un punto de apoyo fijo sobre el cual moverse, excepto el agua misma, ¿no? Pero un tercer aspecto importante de la natación es que en el agua los animales que tienen una densidad similar a la del agua no gastan energía en sostenerse. Entonces, en lo que se refiere a la resistencia, hay dos tipos de resistencia. La resistencia por fricción, que se reduce reduciendo la superficie externa, esto es haciendo el objeto más esférico, y la resistencia por presión, que se reduce reduciendo el área transversal, ¿sí? Y entonces el óptimo para minimizar ambas formas de resistencia es la forma fusiforme, en donde hay una proporción de fineza de longitud sobre el diámetro superior de 5, ¿sí? Entonces, lo que vemos nosotros en el caso de todos los mamíferos marinos es que la mayoría están cerca del intervalo óptimo de fineza, predicho por la física, ¿no? Algunos, por ejemplo, los delfines lisos son más largos que eso. Algunas especies, por ejemplo, algunos lobos marinos son de aspecto más robustos, ¿no? Pero miren, uno de los que están más cerca del óptimo de 5 predicho es justamente la orca, ¿no? ¿Sí? Y aquí vemos algunas fotos de más o menos cómo se ven esas proporciones de fineza. ¿Sí? Esta ya la habíamos visto. ¿Sí? Y eso, por supuesto, vale para otros animales como las aves marinas y las aves marinas que vuelan, no que nada, ¿no? En términos de cuánta energía se gasta para nadar, si esta es una alometría en donde en función del tamaño corporal se muestra aquí lo que se llama costo de transporte, es decir, cuánta energía se gasta para mover una cierta masa, una cierta distancia. Entonces vemos, fíjense que los animales nadadores gastan menos energía que los voladores y menos aún que los corredores. Nuestras máquinas gastan más energía en moverse, y eso es simplemente porque la energía que proviene de las máquinas para moverse se genera a altas temperaturas, ¿no? Y entonces
de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, en las máquinas se disipa más energía como entropía. Entonces, claro, miren, los nadadores gastan menos energía porque no se tienen que sostener. Los voladores gastan un poco más de energía porque ellos sí gastan la mayor parte de su energía en sostenerse en el aire, pero una vez que toman movimiento, su movimiento está dominado por la inercia. Los corredores gastan más energía porque se tienen que sostener y porque no tienen realmente inercia, tienen que mantenerse impulsándose continuamente. Si comparamos en esta gráfica a los animales nadadores y a los corredores, vemos que los cetáceos, ¿sí? Los humanos, fíjense que gastamos más energía, somos menos eficientes que otros animales moviéndose, pero por ejemplo, una marsopa, un delfín, una ballena, tienen menos eficiencia que la de los peces, pero tienen una eficiencia muy similar a de los mamíferos terrestres. Es decir, a lo largo de su evolución, lo que ha ocurrido con la natación de los cetáceos es que ha mantenido la eficiencia que tenían sus ancestros en tierra. ¿Sí? Un factor tanto en la piel de los cetáceos y en el pelo de los pinípedos es la ductilidad. La ductilidad, es decir, la suavidad de la superficie, permite que el agua se amolde a la superficie, ¿sí? O que más bien la superficie se amolde al movimiento de agua y minimiza la generación de minimiza la generación de turbulencias con las que se hace menos eficiente el movimiento, porque las turbulencias, a fin y al cabo, provienen de la energía del objeto que se mueve, ¿no? Entonces, ahora sí, me quedan como 15 minutos para hablarles del buceo, que era lo importante. Entonces, hablemos sobre el buceo, al fin. Nos referimos al buceo cuando animales de respiración aérea se sumergen en el agua, ¿sí? Y en lo cual, pues, los animales mantienen su metabolismo con el oxígeno que tienen almacenado en su cuerpo o también con la anaerobiosis de sus tejidos, ¿no? Es decir, con metabolismo sin gasto de oxígeno. Típicamente la glucólisis, ¿no? El buceo es una actividad paradójica, ¿no? En la que por un lado, fíjense, los animales que bucean lo hacen para mantener una cierta actividad física, no deleznable, como por ejemplo buscar, perseguir y atrapar su alimento, y por otro lado, el buceo también tiene que minimizar el consumo de oxígeno. Aquí tienen ustedes una gráfica de un libro clásico muy importante sobre biología de los mamíferos marinos, el libro de Berta en su versión de 2006, y ven aquí cómo pueden ser las duraciones máximas y profundidades de distintos mamíferos marinos. Por muchos años se había considerado a los cachalotes como los campeones del buceo, ¿no? Con profundidades cercanas a los 3 kilómetros de profundidad, ¿sí? Y 2 horas de buceo. En los últimos años, en esta década, ¿sí? Se han hecho muchos registros, especialmente en los sifios de Cuvier, en donde se han registrado buceos de hasta 222 minutos, es decir, 3 horas con 42 minutos y 2.292 metros de profundidad, el buceo más profundo registrado. Seguramente los sifios de Cuvier y probablemente los cachalotes también bucean más profundo. El punto es que los aparatos con los que se registran estas profundidades no funcionan más allá de los 3 kilómetros. ¿Sí? Aquí tienen ustedes un registro de cómo están los campeones del buceo, ¿no? En términos de profundidad, 2.992 metros el sifio de Cuvier,
¿sí? Los cachalotes 2035, realmente eso es el registro realmente hecho. Y otros, fíjense, las orcas hasta 264 metros, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para considerar la fisiología de los mamíferos en el buceo, tenemos que considerar qué efectos y restricciones tienen. Y esto, si ustedes han estudiado buceo, al menos en la Facultad de Ciencias, seguramente les han dicho, tenemos básicamente tres grandes consideraciones que hacer. Uno, los efectos directos mecánicos de la presión hidrostática, ¿no?, que se ejecuta sobre la compresión de los espacios aéreos, ¿sí? Porque en realidad los sólidos y los líquidos son en esencia son incompresibles, pero los gases no. Entonces, no es lo mismo que se ejerza una presión sobre un espacio rígido como la tráquea o los alvéolos que sobre espacios compresibles como los bronquiolos, ¿no? Tenemos también los efectos indirectos o fisiológicos de la presión que se refieren más bien al incremento del nitrógeno disuelto en los tejidos. También a ustedes les han enseñado a los estudiantes de buceo que es muy importante la toxicidad del oxígeno respirado a altas presiones, pero estos animales no respiran oxígeno a altas presiones, entonces no tienen equipos scuba, entonces ese no es un problema. En realidad su problema es que el oxígeno que tienen disponible es limitado, ¿no? ¿Dónde se puede almacenar oxígeno? Ese es el otro gran problema. ¿De qué tamaño son los almacenes de oxígeno? En los pulmones, en la sangre, en los músculos. ¿Y cómo se usa ese oxígeno? Sobre todo por el hecho de que distintos órganos tienen distinta tolerancia a la anoxia. Por ejemplo, el cerebro y el corazón son órganos poco tolerantes a la anoxia. Otros órganos, el riñón, los músculos y otros órganos pueden funcionar mejor en condiciones de anaerobiosis, ¿no? Entonces, algunas cosas ya tengo que acabar pronto, tengo que apurarme. Entonces, algunas adaptaciones de los mamíferos marinos a los efectos mecánicos de la presión hidrostática. Uno es que el esternón es pequeño, especialmente en animales como en los cetáceos, ¿sí? Y el diafragma es oblicuo, ¿sí? Tiene una forma así, más o menos. Y con eso hace que los pulmones también tengan una forma oblonga, como en algunos delfines, o piramidal, pero lo que permite eso es que se pueda comprimir la caja torácica, ¿no? Cuando hay altas presiones. Y lo otro es que los pulmones son pequeños y no lobulados, ¿sí? Y como son pequeños, ¿sí?, la compresión es relativamente menor, ¿sí? Eso significa también que habiendo menos volumen de aire, hay una mayor tasa de recambio de aire, ¿sí? Hay también menor asimilación de nitrógeno porque hay menos aire que se toma, y eso es especialmente en los buceadores de profundidad, ¿sí? Entonces, lo otro que es muy importante es que, al menos en los cetáceos, se ven como dos grandes tipos de alvéolos o de terminaciones respiratorias. En los buceadores someros y de respiración rápidas, como muchos de los delfines, que son animales que recambian la mayor parte de su aire en 1 o 2 segundos en los que dura su ciclo de exhalación e inhalación. Entonces, en animales así, los alvéolos son rígidos, pero sobre los alvéolos existe, digamos, tejido elástico que puede cerrar el flujo de aire. En animales de profundidad, los alvéolos son compresibles y es compresible casi todo, la mayor parte de los conductos respiratorios, de tal forma
que cuando la presión comprime alvéolos y estos conductos respiratorios, la mayor parte de todo ese aire queda atrapado en la tráquea y eso hace que la tráquea también sea más resistente, especialmente en los buceadores de profundidad como los cachalotes, los sifios. La tráquea es muy corta, es decir, también minimiza su volumen y está cubierta por anillos cartilaginosos muy gruesos, un rasgo muy característico de un animal que bucea muy profundo son esos gruesos anillos de cartílago. Pero además el cartílago tiene la propiedad de que es muy dura, es muy dura, es muy rígida, pero además es un tejido elástico, es decir, se puede comprimir sin riesgo de romperse, ¿no? Entonces, esas son algunas adaptaciones a los efectos de la presión. Entonces, tradicionalmente se ha dicho también que el pequeño volumen pulmonar, la compresión alveolar y la rigidez de la tráquea hacen que todo el aire en un buceo profundo se vaya básicamente hacia la tráquea y ahí no se puede asimilar. Sin embargo, para muchos buceadores de profundidad como los sífidos, sí se pueden y se han hecho mediciones experimentales ya desde los años 70, se pueden asimilar cantidades de nitrógeno que en los seres humanos generarían enfermedad de la descompresión, ¿no? Es decir, embolias gaseosas en la sangre. Entonces, animales de profundidad, por ejemplo, aquí tienen una alometría de cuál es el riesgo de enfermedad de la descompresión, ¿sí? Y con respecto al tamaño corporal, y por supuesto, mientras más grande es el tamaño corporal, ¿sí? Perdón, esta es la presión media a la que se puede generar enfermedad de la descompresión. Entonces, animales más grandes, para animales más grandes, hay más riesgo de tener enfermedad de la descompresión, y eso es porque animales más grandes tardan más en desaturar sus tejidos de nitrógeno. Sin embargo, ustedes ven animales como los sifios en donde están fuera de esta relación, especialmente cuando bucean de manera profunda. Es decir, hay un componente importante de la tolerancia de los tejidos a tener nitrógeno disuelto. Y lo otro, ¿sí? Es que también que se ha descubierto más recientemente, es que hay una diferencia importante. Los buceadores someros, como los delfines en general, retienen aire en sus pulmones porque es parte de sus reservas de oxígeno, ahora lo veremos, mientras que los buceadores de profundidad exhalan todo el aire antes de sumergirse, casi no tienen aire, ¿sí? Entonces, cuando hay en estas condiciones, lo que hacen algunos de estos mamíferos marinos es algo que en inglés se llama lung shunt, es decir, algo así como desviación sanguínea pulmonar, en donde si ustedes disminuyen la ventilación alveolar cerrando los bronquiolos y aumentan la perfusión sanguínea al pulmón, entonces disminuye la presión de nitrógeno en el aire con respecto al volumen, bueno, de cualquier gas, y entonces hay un punto en el cual, ¿sí? Por ejemplo, aquí donde hay 1, entonces se puede asimilar bien nitrógeno y más dióxido de carbono, que en realidad más bien fluye de la sangre hacia los pulmones, pero casi no se asimila nitrógeno. Esa es una curva experimental, ¿no? Y eso tiene que ver con las solubilidades de estos gases. El dióxido de carbono es más soluble, el oxígeno es menos soluble, el nitrógeno es aún menos soluble. Entonces, con una regulación del espacio alveolar y la perfusión cardíaca, es posible minimizar también la solubilidad del nitrógeno. Y tanto la perfusión cardíaca como, bueno, en esencia la perfusión cardíaca y también en los alvéolos, porque hay fibras musculares,
especialmente los pinípedos y los cetáceos pueden tener una regulación que les permita asimilar oxígeno, ¿sí? Disipar dióxido de carbono y no asimilar nitrógeno, ¿no? Esto es algo que se ha descubierto más recientemente. Almacenamiento de oxígeno. ¿Sí? Ya debo de terminar muy breve. Permítanme 5 minutos más, por favor. No te preocupes, Luis, no te preocupes. Ya me están pidiendo, por favor, todos que te deje terminar con mucha calma. Están fascinados con la plática. A lo mejor nos vamos unos 15 minutitos más. Les voy pidiendo permiso a todos, pero tú termina muy bien. Gracias. Ok, de todos modos, me apuro. Entonces, almacenamiento de oxígeno. Cosas que tienen todos o prácticamente todos los mamíferos marinos en general es que tienen un elevado volumen de sangre, ¿sí? Y ese elevado volumen de sangre se consigue a través de redes muy profusas de vasos sanguíneos que se llaman retia mirabilia en latín, redes maravillosas, que hay en distintas partes. Por ejemplo, en el plexo solar, aquí en las costillas, ustedes ven aquí cómo están todos estos vasos sanguíneos alrededor de las costillas, ¿sí? Eso pasa muy típico en las focas, en algunos cetáceos. Este plexo estrellado, que si no me equivoco ocurre alrededor del vaso, que es un órgano hematopoyético, ¿sí? Y este otro plexo que en las focas está alrededor de los testículos, y en los testículos es muy interesante porque además de contribuir con el volumen, un mayor volumen sanguíneo, este plexo viene está hecho de venas que vienen desde las extremidades posteriores y traen sangre fría. Esa sangre fría alrededor de los testículos enfría los testículos en el caso de las focas, que son testículos abdominales y no escrotados, como en la mayoría de los mamíferos, ¿sí? Entonces, primero tienen un elevado volumen de sangre. También tienen una alta concentración de hemoglobina en la sangre. En dos sentidos. Uno, tienen más contenido de hemoglobina por eritrocito y tienen también más contenido de eritrocitos. Eso se mide como el hematocrito, es decir, el volumen celular de la sangre. En los humanos, digamos, anda como en 40% en las mujeres, 45% en los hombres. En las focas elefante llega hasta 65%. No puede aumentar mucho más porque el aumento de hematocrito también hace a la sangre más viscosa y por lo tanto cuesta más trabajo hacerla fluir, ¿no? Tienen un alto contenido de mioglobina en los músculos, que es una globina que funciona como almacén de oxígeno en los músculos. Entonces, fíjense, para darnos una idea del volumen de sangre que tienen los mamíferos marinos, fíjense, el mililitros por kilogramo, los humanos tenemos 70 más o menos, los manatíes 80, las ballenas grises, las toninas, similares a los humanos, pero fíjense aquí animales buceadores muy connotados como las focas elefante, 216, 210 las focas de Weddell, 200 el cachalote, tienen más sangre por unidad de masa. Y lo mismo pasa con los contenidos de hemoglobina, esto es en el plasma, ¿no? Gramos por decilitro. Los humanos 15, también les estoy poniendo el valor más promedio de los varones, las mujeres tienen más bien hacia 14, 13, sí, los manatíes 15, las toninas 14, no son grandes buceadoras, ¿verdad? Pero miren, de nuevo, los grandes buceadores, las focas elefante 25, hablar 26, sí, el cachalote 22, y el contenido de mioglobina en porcentaje por masa muscular, ¿sí? Acuérdense que la mioglobina es la proteína que le da el color rojo a la sangre. Los humanos tenemos por ahí de 1% de mioglobina, los manatíes 0.4, los cachalotes 5.4, miren la foca capuchina 9.5, 6.5 la foca elefante, ¿no? Entonces tienen mayor contenido de hemoglobina, mayor contenido de mioglobina. Y lo otro es que como la mioglobina se condensa en los músculos,
para evitar que se precipite, entonces la mioglobina en la parte externa, tiene muchas cargas positivas, y esas cargas positivas hacen que la mioglobina se repela, las distintas moléculas de mioglobina se repelan entre sí, y entonces se pueden empaquetar sin riesgo de que se precipiten. Aquí tienen esta otra alometría, ¿sí?, de masa corporal contra tiempo máximo de apnea. Entonces, claro, animales más grandes pueden bucear más tiempo, y eso es porque animales más grandes, primero, pueden almacenar más oxígeno, y segundo, gastan menos oxígeno con respecto a su tamaño corporal. Eso es algo que se llama ley de Rubner, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos hasta 2013 a los cachalotes, ¿sí?, que son muy grandes y pueden bucear hasta 60 minutos. Aquí está el sifio de Cuvier, aquí está la foca elefante, ¿sí? Y ven ustedes en rosa la relación, cómo es esa relación para los pinípedos, y en azul cómo es esa relación para los cetáceos. Y hay otros mamíferos ahí. Entonces, lo que ven aquí ustedes también en estas líneas rojas entrecortadas, ¿sí?, son, fíjense, niveles de mioglobina, aquí están en miligramos por gramo, ¿sí? Entonces, los que bucean más, fíjense, tienen niveles de mioglobina más, más grandes, ¿sí? Lo que hace esto es que los almacenes de oxígeno en los mamíferos marinos estén repartidos de forma distinta en los humanos. En los humanos, la mayor parte de nuestras reservas de oxígeno está en los pulmones, ¿sí? Pero en la tonina, que no es un gran buceador, como ya hemos estado viendo, pues tiene como una tercera parte en pulmones, en la sangre y en los músculos. En las morsas, en las focas de Weddell, en los lobos marinos de Steller, en los pinípedos en general, fíjense, la mayor parte de los almacenes de oxígeno está en la sangre, lo mismo en los manatíes, y en los cachalotes, la mayor parte de sus reservas de oxígeno está en sus músculos, porque la mayor parte de la masa de estos animales es músculo. Entonces, sobre todo animales de profundidad, ¿sí?, déjenme ver aquí, animales de profundidad como la foca de Weddell o el cachalote, en realidad retienen poco aire, poco oxígeno en sus pulmones. En realidad el aire les estorba para bucear a altas profundidades, ¿no? La mayor parte de su oxígeno está entre la sangre y los músculos. En la foca de Weddell más en la sangre, en el cachalote más en los músculos, ¿no? Ahora, de todas formas, los almacenes de oxígeno son limitados, y entonces, ¿cómo se puede repartir el oxígeno, especialmente para tejidos como el corazón y el cerebro, que son poco tolerantes a la anoxia? Entonces, los fisiólogos conocen muy bien, fíjense, Schollander de 1940, algo que en algún momento se llamó reflejo de buceo, pero que es en general más bien algo que se llama respuesta de sobrevivencia. No es un reflejo, ¿sí? No es un reflejo porque esta respuesta está mediada por el sistema nervioso autónomo, no es un reflejo espinal como los verdaderos reflejos, pero digamos, en el sistema nervioso autónomo, el parasimpático, genera, cuando hay alguna disminución de la temperatura o disminución de la oxigenación, y eso se percibe en el seno carotidio, ¿no? Es ese donde está la ramificación de las arterias carotidias. Entonces, eso genera una respuesta del sistema nervioso autónomo en el cerebro medio, en donde disminuye el pulso cardíaco, ¿sí?, y hay vasoconstricción de la circulación inferior. Básicamente, el resultado de eso, ¿sí?, es que disminuye el consumo de oxígeno y se distribuye más hacia órganos poco tolerantes a la anaerobiosis, como el encéfalo y el corazón. Entonces, los tejidos, especialmente en la circulación inferior, ¿sí?,
pueden funcionar de forma anaeróbica en un buceo prolongado, y en realidad en los mamíferos marinos prácticamente todos los tejidos son tolerantes a la anaerobiosis en algún grado, incluido el encéfalo. El encéfalo de los mamíferos marinos puede funcionar con poco oxígeno, y el corazón mismo, ¿no? Lo cual se ha sugerido porque en algunas focas se han encontrado depósitos de glucógeno en el tejido cardíaco, ¿no? Lo que sugiere que el tejido cardíaco puede funcionar en anaerobiosis en estos casos, ¿no? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, en un buceo, ¿sí? Esto es el buceo de una rata, buceo voluntario. Aquí ven la presión sanguínea, y con la presión sanguínea ven ustedes también el pulso cardíaco. Entonces ven cómo aumenta la vasoconstricción y disminuye el pulso cardíaco, ¿sí? Y cuando se hace un buceo, entonces se incrementa el dióxido de carbono, esto es en la sangre arterial, ¿sí? Disminuye el oxígeno, ¿sí? Y en realidad los tejidos durante el buceo, cuando se agotan los almacenes de oxígeno, empiezan a funcionar anaeróbicamente y forman ácido láctico, ¿sí? El ácido láctico se tiene que formar para que pueda proseguir la glucólisis. La glucólisis requiere una molécula que se llama NADH, y el producto final de la glucólisis es el ácido pirúvico. Lo que hace el ácido pirúvico, entonces, o lo que hace la NADH, el NAD es lo que se necesita, se necesita NAD en la glucólisis. Entonces, el NADH pasa esos hidrógenos al ácido pirúvico. El ácido pirúvico forma ácido láctico, ¿sí? Y entonces el NAD que se forma puede proseguir con la glucólisis, pero se va acumulando ácido láctico. Después del buceo, el ácido láctico sale a la circulación, y después ese ácido láctico se lleva básicamente hacia el hígado y a otros tejidos, en donde otra vez el ácido láctico se asimila y forma glucosa. La foca de Weddell es muy importante, ¿sí? La foca de Weddell es muy importante. Las focas de Weddell viven en la Antártica. En el invierno se congela el océano, y como las focas de Weddell no tienen depredadores terrestres, son animales muy taimados. Ustedes pueden acercarse, acariciarlos, tocarlos, ellos no reaccionan. Entonces son animales que se manejan muy bien. Entonces Jerry Kooiman, y sus colaboradores en los 70s y 80s se fueron a la Antártica durante el invierno, agarraban a las focas de Weddell y sin ningún problema se las podían meter lejos, se las llevaban lejos de tierra, mar adentro, en donde estaba congelado, hacían un hoyo en el hielo, y entonces dejaban que las focas bucearan lo que quisieran, y como no había ningún otro hoyo a la redonda más que el que habían hecho ellos, las focas volvían a salir y podían entonces hacer un montón de registros, ¿no? ¿Sí? Más adelante, en los 90s, cuando se desarrollaron sistemas automatizados de registro digital, lo que se hicieron fue poner estos sistemas en muchos animales, ¿sí? En focas, en delfines, en distintos animales, y con eso se pudo estudiar la fisiología de otros pinípedos, de la foca de Weddell también, pero por ejemplo de las focas elefante, ¿sí? Esto que es una foca anillada, ¿sí? Y ahora, más recientemente, digamos, en las últimas 15 años, diría yo, que se desarrollaron estas marcas satélites TDR, que son registradoras de tiempo y profundidad, y que además mandan la información vía satelital. Entonces, esto ha permitido conocer los patrones y capacidades de buceos de distintos mamíferos marinos, como el que les platiqué del Zifio de Cuvier, ¿no? Que tiene este récord de buceo más profundo y de tiempo. Los cachalotes, los registros no han superado esto, ¿no? Y como les decía hace rato, seguramente bucean más, pero estos aparatos no registran más allá de esa profundidad, ¿sí? Entonces, miren, para las focas de Weddell, lo que permitieron los estudios de Kooiman de 1981, por ejemplo, ¿sí? Cuando se hacen apneas menores, ya debo terminar.
¿Sí? Ok. Miren, cuando se hacen, estoy por terminar. Cuando se hacen apneas menores de 20 minutos, las focas de Weddell no gastan sus reservas de oxígeno, entonces no se incrementa el ácido láctico. Cuando hacen apneas de más de 20 minutos, mientras más dure la apnea, más ácido láctico se genera. Entonces, en este tiempo en donde todavía no se genera ácido láctico, ¿sí? Se le llama el máximo tiempo de buceo sin que se forme ácido láctico, se le llama límite de buceo aerobio y es una medida de las reservas de oxígeno. No les voy a hablar sobre la deuda de oxígeno. El punto es que cuando se genera ácido láctico, el ácido láctico, como les digo, se lleva sobre todo hacia el hígado y en el hígado vuelve a formar glucosa, pero la síntesis de glucosa gasta más energía de la que genera la degradación de glucosa. Así que en realidad ese gasto extra de energía y consumo de oxígeno conducente, pues entonces es mayor que el oxígeno cuyo consumo se ahorró durante el buceo. A eso se le llama deuda de oxígeno, ¿no? Básicamente lo que hacen todos los mamíferos marinos para evitar las deudas de oxígeno de su límite aerobio. Entonces, incluso las focas de Weddell Luis. tienen su respuesta de buceo. Y con esto termino, mira. No, te estás cortando un poquito, nada más que si vuelves a repetir la diapositiva anterior, por favor. ¿Está? Sí, nada más. Ok, miren, va de nuevo. Cuando el buceo es voluntario, la respuesta de sobrevivencia no es tan fuerte, ¿sí? Y lo que ocurre con la mayor parte de los mamíferos marinos con todos los mamíferos marinos que se han registrado es que la mayoría de sus buceos está por abajo de su límite aerobio, es decir, muy pocas veces tienen que recurrir a buceos anaeróbicos, ¿sí? Incluso la foca de Weddell, las focas de Weddell no tienen la respuesta de bucear cuando bucean, la presentan desde antes, como si las focas de Weddell adelantaran la respuesta fisiológica que va a tener. Entonces, Kuhlman decía, nosotros sabíamos si iba a bucear mucho o no, porque ya veíamos desde antes de que la foca buceara cómo estaba disminuyendo el pulso cardíaco, ¿no? Entonces, fíjense aquí cuáles son los patrones de buceo de distintos animales, los cachalotes, miren, que bucean típicamente hasta cerca de los 1000 metros, y aquí tienen registro también de los sonidos que hacen, clics, zumbidos, ¿sí? Entonces, fíjense, los cachalotes hacen muchos buceos profundos y luego descansan un buen rato en la superficie y luego otra vez, ¿no? Hacen buceos largos y profundos, y eso les reclama tener, digamos, periodos de descanso prolongados en la superficie. Eso es lo que permitía a los balleneros capturar a los cachalotes. Los balleneros sabían bien que si un cachalote se hundía, tardaría mucho, pero que volvería a salir muy cerca y que tardaría en volver a hundirse, y eso les daba tiempo para perseguirlo y matarlo, ¿no? El sifio de Cuvier, por ejemplo, aquí tienen los registros de TDR de un sifio de Cuvier, en donde ven que la mayor parte de sus buceos no son tan profundos, solamente unos pocos lo son, ¿sí? Y básicamente un análisis estadístico dice, en el sifio de Cuvier se pueden distinguir muy bien los buceos someros de los buceos profundos. Hacen unos u otros y por ahí de vez en cuando hacen algún buceo somero bastante prolongado. Entonces, esto es importante, es decir, hay distintos modos de conducta de los animales que involucran cómo pueden hacer el mejor uso posible de sus reservas de oxígeno y de sus capacidades de buceo, pues según sean su modo de vida. Y con eso termino. Les agradezco muchísimo a todos la atención. Tardé una hora
Norma, No te preocupes. No te lo apures. siento, espero haber sido claro y espero no haber abusado No, para demasiado nada. del tiempo de todos. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. ¿Quieres prender tu cámara y dejar de compartir? Sí, Para que te veamos. Ya todos te quieren conocer. Hay mucha gente que llegó un poquito más tarde de la charla y entonces quieren verte. Él es el doctor. aquí estoy. Bueno, Quito antes los lentes para que me vean. no, yo no me lo puedo quitar porque si no, no veo. Ah, si yo no Eh, estoy viendo tampoco. Estamos igual. Bueno, no, pues muchas gracias, Luis. La charla ha sido súper interesante. Todo el mundo quiere que sigas. Ya nos están pidiendo la segunda Gracias a parte. ustedes. Y yo creo que aparte de, pues no quiero echar demasiados alabanzas, pero pues siempre ha sido un gran profesor y eso se nota. Los comentarios son súper buenos. Todo el mundo quiere saber muchas cosas. Y bueno, yo sé que ya vamos un poco tardados, pero sí me gustaría que nos ayudaras con algunas preguntas. Y bueno, Con gusto. son cerca de 815 comentarios, entonces creo que no vamos a poder contestar todo, pero, y bueno, no sabes, pero tuvimos una audiencia, llegamos en más de 10 minutos a tener más de 1,500 personas viendo la transmisión. Entonces, Qué impresionante. sí, estamos muy contentos. Eso quiere decir que a la gente le gustó muchísimo. Entonces, bueno, quiero empezar haciendo algunas preguntas. Ya, claro, agradecer a todos los que están aquí, los que no nos conocen y es la primera vez que nos vienen a ver. Pues estamos empezando nuestro ciclo de conferencias sobre mamíferos marinos. Le pusimos los mamíferos que regresaron al mar. Y hoy empezamos con fisiología del buceo con Luis. Y la otra semana vamos a hablar sobre el delfín Turcips truncatus o el delfín nariz de botella, por si antes de que se vayan, pues se vengan para la otra semana con nosotros. Entonces, bueno, Norma, tonina en Latinoamérica. Antonina, cierto, Tonina en Latinoamérica y para los españoles es el delfín mular. el delfín mula, así es. Bueno, Sí. hay muchas preguntas. Nos pregunta Mildred Advart, ¿qué especies existen en México y dónde habitan principalmente? Supongo que de mamíferos marinos. Mamíferos marinos. Mamíferos marinos, sí, en México hay 52 especies registradas. La mayor parte de ellos son cetáceos. Hay muchos delfines, 8 especies de ballenas. No tengo la cuenta en la memoria. Pues prácticamente en México existen todos los grupos de mamíferos marinos, incluida la nutria marina, excepto los delfines de río. Tenemos una marsopa, que es la vaquita, que es endémica. México es uno de los poquísimos países que tiene cetáceos endémicos. El otro es Nueva Zelanda, donde vive el delfín de Héctor, ¿no? Entonces sí tenemos 52 especies. Está el manatí antillano, ¿sí? Triquecus manatus manatus. Hay las 3 especies de cachalotes, 8 especies de ballenas. Hay varios sífidos, ¿no? O sífidos, mejor dicho, delfines, las marsopas. No tenemos monodóntidos, aunque hace unas semanas apareció una beluga muerta flotando en aguas de Baja California. Pero es un año muy extraño, Muy ¿no? extraño. Los marinos, focas. En México tenemos asociada la triste historia de la extinción de la foca monje del Caribe, que no se ha observado desde 1952. Entonces, Sí. Bueno, sí. A ver, si quieres te paso otra. eso Dice que esta es. me parece interesante. ¿Me escuchas? Sí, Estás cortando tantito. Dice, ¿cómo compensan la lo diferencia de escucho presión? bien. ¿Cómo compensan la diferencia de presión los mamíferos marinos conforme se sumergen estos buceadores? Perdón, otra vez la voy a leer. ¿Cómo Bien, compensan? bien, la comprendo bien. Ujú, Escuché, comprendo bien. A ver, vuelvo a repetir. La presión se ejerce sobre los espacios aéreos, no sobre los sólidos, no sobre los tejidos sólidos con agua. Los líquidos y los sólidos son en esencia incompresibles, ujú, ¿sí? Entonces, la presión se ejerce sobre los espacios aéreos y los espacios aéreos que tenemos pues son básicamente
los conductos respiratorios y senos paranasales, los cuales no existen en los mamíferos marinos, ¿sí? Entonces, lo que ocurre con muchos de los mamíferos marinos es que los conductos respiratorios en los alvéolos y los bronquiolos y otras ramificaciones de mayor nivel son compresibles, y todo ese aire, cuando se comprime por la presión, se va hacia la tráquea y hacia los bronquios. Entonces, especialmente la tráquea es corta y está formada por anillos muy, muy gruesos de cartílago, de tal forma que todo el aire se va a ese espacio reducido, y mientras más presión hay, mayor es la presión también interna dentro de la tráquea, de tal forma que no, o que se minimiza pues la diferencia de presión externa e interna en la tráquea. Esos anillos de cartílago muy grueso en la tráquea le dan resistencia y al mismo tiempo elasticidad. Es decir, la tráquea se puede comprimir un poco sin el riesgo de que se rompa, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy resistente. O sea, es a la vez dura y Flexible. Elástica. Elástica. Flexible, Muy sí. bien. Dice, ¿qué hay de estudios de la regulación ácido-base asociados a la respiración de los mamíferos marinos? Sí existen, olvidé el nombre y no tengo el libro aquí, lo dejé, lo tengo en el laboratorio. Sí hay, estoy tratando de acordarme el nombre de este autor. Había dos, la Sociedad de Mastozoología Marina, la de Estados Unidos, ha publicado por ahí un libro sobre regulación de mamíferos marinos, y estudios uno, Daniel Costa es alguien muy conocido. Sí hay una regulación compleja de ácido base, porque, bueno, primero la sangre se acidifica solamente cuando sale el ácido láctico. ¿Sí? Solo cuando sale el ácido láctico posterior, y la acidez, esa acidez sí la compensa el riñón, como se compensa en otros mamíferos, pero es trabajo también adicional para el riñón. Típicamente durante un buceo muy prolongado disminuye la perfusión al riñón, y entonces está disminuida la función renal, pero una vez que termina el buceo, entonces el riñón tiene, digamos, trabaja de forma más intensa, especialmente justo en lo que se refiere a la regulación ácido-base. Hay algunas diferencias también sobre la hemoglobina, en donde, déjame ver, si no recuerdo, había unos estudios de unos brasileños de hace muchos años, donde habían encontrado que en los mamíferos marinos la hemoglobina tiene más afinidad por el dióxido de carbono, justo para minimizar la acidez después de buceos prolongados. Excelente. Tenemos muchísimas más. Creo que vamos por unas dos más que me parecen interesantes. Algo que han preguntado mucho es ¿cómo funciona? Sí, ¿cómo funciona el sueño en mamíferos marinos? Por esto de que se duermen buceando o que se duermen nadando, que es algo muy común. Hay distintas, mira, yo no estoy actualizado al respecto. Te voy a hablar de los estudios que yo conocía de los años 90, ¿no? En el caso de los pinípedos, ¿sí? En algunas focas lo que se ha registrado es que duermen en apnea y en apneas aerobias, ¿no? Entonces, en las focas, no me acuerdo, no sé si fue la foca gris, me parece, en donde lo que vieron es que, o la foca gris o la foca común, una de esas dos, las focas duermen y están a una cierta profundidad durmiendo, duermen un tiempito, algunos minutos, y cuando está cerca de terminar el buceo aerobio, entonces salen a la superficie, se ventilan y vuelven a dormir, vuelven abajo a dormir. Lo que se ha visto, por ejemplo, con muchas ballenas es que duermen en la superficie.
¿no? Duermen flotando y de veras te puedes acercar y ellos no reaccionan. Probablemente algunos sirenios duerman también así en la superficie, ¿sí? Y solo despiertan poquitito para respirar. Y está el caso de los delfines, que ese se ha estudiado más. Ocurre que los lóbulos hemisféricos de los delfines están casi separados y funcionan de manera prácticamente independiente. Entonces, lo que habían indicado algunos registros, incluidos, no sé si me parece que el doctor Fructuoso Ayala, que en paz descanse, había hecho unos estudios en donde habían visto que un hemisferio estaba durmiendo y el otro mantenía la vigía, ¿no? Mantenía al animal con un movimiento mínimo y atención mínima, y entonces se alternaba el sueño en un hemisferio y en otro, y cuando eso ocurría, además había una conducta muy lateralizada, ¿no? Donde los delfines en particular nadaban como en círculo, ¿no? Eso se ha dicho. ¿Qué cosas haya recientemente? Lo ignoro, me disculpo. No, no hay ningún problema. No, no, no. Y bueno, ya una última, nos preguntan, y bueno, voy a tener, ya son 9:16. ¿Cuáles crees que serían las cosas que no conocemos acerca del buceo de los mamíferos marinos? O que serían las grandes preguntas que aún no conocemos. Y la otra es si en algún momento nosotros podríamos desarrollar alguna tecnología especial usando como modelos estos mamíferos marinos para poder dejar de tener nuestros problemas de buceo que tenemos al ser animales totalmente terrestres y tan limitados en el agua. Bueno, lo otro... Es una pregunta filosófica casi. Sí, no, bueno, lo otro es que podríamos tal vez inventar un traje rígido de buceo para evitar la compresión sobre el cuerpo y de esa forma respirar aire a presión normal. Eso nos ahorraría también el problema de descompresión, ¿no? Nos ahorraría el problema de descompresión, es decir, que tuviésemos una especie de tráquea externa, ¿no? Y por supuesto que el aire a presión, el aire a presión de los tanques, pues sería mucho más, daría para mucho más de lo que dan ahora, ¿no? Sí, daría mucho, esas son de las cosas. Yo creo que ahí hay muchos problemas más bien como de tipo celular, es decir, cómo hacen tejidos como el corazón, el encéfalo, y para tolerar la anaerobiosis en el caso de los mamíferos marinos. Yo creo que ese es un tema interesante, como también es un problema de tipo celular, cómo le hacen los corazones de los grandes cetáceos para sincronizarse, ¿no? A mí me parece que los mecanismos a nivel celular de tolerancia a la anaerobiosis, es decir, el metabolismo celular, no, yo no soy un experto en el área, yo hice alguna investigación hace muchos años, pero me parece que los mecanismos celulares, las respuestas celulares son importantes. Por ejemplo, también a nivel molecular, las afinidades de las hemoglobinas, mioglobinas, algunas enzimas. Por ejemplo, Kuyman había analizado algunas actividades diferenciales de distintas deshidrogenasas lácticas, ¿no? Que por un lado promueven la formación de ácido láctico y luego también forman oxidan el ácido láctico para que sintetice glucosa. Yo creo que en los mecanismos celulares y moleculares está como mucho por verse. La energética también, ¿no? La energética también les mostré este estudio reciente de García Párraga de 2018, en donde hace un estudio donde dice que al menos una foca y al menos un delfín, seguramente todos los mamíferos marinos, pueden minimizar la asimilación de nitrógeno
regulando la ventilación alveolar y la perfusión del corazón. Es decir, los mamíferos marinos pueden activamente minimizar la asimilación de nitrógeno. Wow, eso está genial. Eso es interesante, ¿no? Yo creo que por ahí están los temas importantes sobre fisiología. Pues tenemos muchas preguntas muy, muy interesantes. Algunas son ya de un nivel así bastante, vamos a contestarlas más que podamos. Y las que no se pueda vamos a averiguar porque hay algunas muy, muy interesantes. Creo que va a ser interesante. Ya te las estaré compartiendo algunas para que me ayudes Sí, a con mucho contestarlas. gusto. Y bueno, yo creo que pues ya son 9:20. Darte las gracias, Luis. En verdad ha sido una charla maravillosa. La gente está súper emocionada. Les ha encantado todos los gráficos de los ritmos cardíacos, todas estas cosas. La verdad es que tenemos un público muy diverso. Tenemos niños que nos están diciendo que les encantó la charla. Me desvelé toda la semana haciendo esa presentación. Sí, pues con razón. La debía haber hecho hace muchos años para mis clases, pero no la había hecho. Sí, supongo, no, yo lo estoy segura que sí, que muchas veces, a veces lo único que hay que hacer es compactarla y darla como toda seguida. Pero bueno, y pues creo que agradezco muchísimo que estés con nosotros. Hay muchísimos saludos de mucha gente que creo que tiene un ratito que no te veía y te manda muchos saludos. Gracias. Y pues bueno, Gracias a todos. Sí, ¿algo que les quieras decir ya para cerrar casi la transmisión? No escuché lo último, perdón. Sí, ¿algo que quieras decirles ya para cerrar la transmisión? Nada, bueno, primero pues les agradezco a ti y a todos en la Sociedad Latinoamericana de Buceo por esta honrosísima invitación. Le agradezco a toda su audiencia, a los que me conocen y me mandan saludos. Les mando saludos a los que me mandan saludos y a los que me conocen y no me mandaron saludar. También los saludo a todos. A toda la audiencia les agradezco muchísimo el interés y el haber tolerado que yo tardara más de lo estipulado. En verdad yo me siento muy honrado con su invitación y con la atención de toda su audiencia. Muchas, muchas gracias. Hombre, muchas gracias. Nosotros estamos muy honrados de tenerte. Hemos empezado con el pie derecho este ciclo de conferencias. Estamos seguros de que va a ser un súper éxito para todos. Y bueno, ya nos están pidiendo la segunda parte específicamente de fisiología, que ya les quedaron claro toda la evolución de los mamíferos. Hasta hoy hay unas preguntas acerca de evolución, que bueno, ya después también igual podríamos platicar. Sí, con gusto. Y pues bueno, ya no me queda más que despedirnos de la transmisión, darles las gracias a todos los que están